Bienvenidos todos a esta sesión del Seminario Permanente de Teoría de Continuos Hiperespacios. El día de hoy el profesor Félix Capulín Pérez, profesor de esta facultad, nos hablará de conjuntos rígidos bajo homotopías en continuos e hiperespacios. Te escuchamos, Félix. Gracias David por la presentación. Gracias por los asistentes. Bueno, déjenme platicarles un poquito de este tipo de conjuntos que les llamamos conjuntos rígidos. En realidad voy a dar como una pequeña semblanza de cómo han ido, eh, cómo se han ido trabajando este tipo de conjuntos, cómo han ido sufriendo transformaciones y también en qué momento los que trabajamos aquí en Toluca hemos contribuido un poquito a este tipo de conjuntos y, y cómo hemos contribuido con algunos resultados que tienen que ver con este tipo de cosas. Entonces, el resumen dice algo así como conjuntos rígidos definidos por Janusz Haratonik y Grabowski, hasta unos conjuntos que les llamamos R4, que fueron definidos en algún momento y hace poco por David Maya en alguno de nuestras sesiones y que después lo llevamos al trabajo con algunos de nuestros estudiantes. Entonces déjenme comenzar. Algunas de las definiciones que vamos a trabajar aquí, principalmente las de homotopías, pues son definiciones que se trabajan en espacios topológicos en general, pero muchos de los resultados que vamos a ver en esta parte, pues se aplican a la teoría de continuos. Entonces, pues creo que ya muchos de nosotros sabemos qué es un continuo, vamos a trabajar con espacios métricos compactos y conexos, y con subcontinuos de ellos, que son a la vez subespacios que tienen las mismas propiedades. Entonces, en este tipo de cosas son donde nos vamos a enfocar y algunas cosas que les vamos a llamar hiperespacios. Y entonces déjenme comenzar con este artículo de 1976 en donde extraje la definición de homotopía. Hoy en día la trabajamos un poquito diferente. Bueno, depende de cada persona, de cada investigador, de cómo la trabaje. Pero ellos, como la definen de esta manera. Entonces, toman una función de un espacio topológico X cruza el intervalo 0,1 a un espacio y si esa función H resulta ser una función continua, entonces a esta función le vamos a llamar una homotopía. Cuando tomamos que X es un subespacio de y la función H evaluada en X en el espacio X cruz el 0, me da la identidad para cada uno de estos puntos. Entonces se dice que H es una deformación de X en Y. Cuando en el conjunto de la forma X cruz 1, la función toma un valor constante, entonces diremos que H es una contracción de X en Y. A veces podemos decir también que X es contráctil en Y. Y si el espacio X es igual al espacio Y, se dice que H es una contracción de X o simplemente una contracción. Y en cuyo caso se dice que el espacio X es contráctil. Entonces, pues la idea de esta definición, pues es simplemente considerar, rápidamente doy como la idea geométrica. Consideramos un espacio X, consideramos el intervalo 0,1, hacemos la multiplicación de X con el intervalo 0,1. Abajo tenemos los puntos de la forma
X cruz es 0. En la tapa de arriba tenemos los puntos de la forma X cruz 1. Tenemos un espacio Y y tenemos definida nuestra función H. Entonces, al final, la idea de contracción, si pensamos, ¿qué es la que voy a estar utilizando? Que en lugar de X utilizar el espacio, en lugar de utilizar el espacio Y, utilizo el espacio X. La idea de contracción es simplemente que bajo esta función vamos a ir deformando nuestro espacio de tal manera que en algún momento vamos a conseguir solamente un punto. Entonces, es a lo que me refería cuando decía que en la tapa, que en los puntos de la forma X cruceros, si yo me tomo un punto ahí, X, ese me va a dar este, al mismo X. Y si yo me tomo una X, le voy a poner X crucero abajo, aquí arriba X cruz 1. En esencia estoy trabajando con el mismo punto. Y para los puntos que tenemos en la parte de arriba, pues lo que le va a corresponder es un valor constante. Entonces, geométricamente o intuitivamente lo que estamos diciendo es que podemos deformar a X, de tal manera que lo llevamos continuamente a un punto. Entonces, esta es la idea de que un espacio sea contráctil. Y entonces, de lo que se va a tratar prácticamente esta plática es ver cuándo no se puede hacer eso, en qué tipo de conjuntos, especialmente me voy a basar en algunos conjuntos que les vamos a llamar rígidos. Y esencialmente, pues lo que me interesa es ver qué pasa con ese tipo de conjuntos y qué pasa con respecto a la contractibilidad. Y entonces, pues vamos a empezar a definir este tipo de conjuntos y los voy a ir definiendo casi, casi conforme la historia lo ha estado realizando. Ok, antes de dar la definición que dio Janusz Haratonik de los primeros conjuntos rígidos, ellos probaron un resultado que dice lo siguiente, que si tenemos un espacio topológico y dos subconjuntos de él, y obviamente pedimos a los dos que sean no vacíos, y si cada que yo tenga una deformación, yo tengo que esta condición se tiene, es decir, que la función h evaluada en A cruz I se queda metida en B, entonces el espacio resulta que no es contráctil. Entonces ya desde aquí se ve que cuando tomamos deformaciones, pueden haber conjuntos que bajo la homotopía como que no se mueven de cierto lugar. Entonces esa idea de no moverse de cierto lugar, pues me lleva a la idea intuitiva de que el espacio no es contráctil. No voy a meterme en demostraciones, simplemente voy a estar trabajando quizás con algunos ejemplos que representen un poquito que ejemplifiquen un poquito lo que estoy diciendo. Ok, entonces una vez que probaron este resultado, definieron un conjunto que le llaman homotópicamente fijo. Entonces, ahora en lugar de tomarse dos conjuntos diferentes, se toman el mismo conjunto y si bajo la homotopía, si bajo cualquier deformación se tiene que la deformación aplicada al conjunto cruce el intervalo, se queda en el mismo conjunto, entonces a ese conjunto se le llama un conjunto homotópicamente fijo. Entonces, es lo que les decía, bajo las deformaciones, lo que estamos haciendo es que no podemos movernos de cierta parte, y entonces eso hace que mi espacio en algún momento no se pueda llevar a un punto. Y de hecho, pues eso lo demuestran ellos, que si tienen un espacio o un conjunto que es homotópicamente fijo, entonces el espacio no es contráctil. Y la idea es esa, que no podemos mover del lugar ese conjunto de tal manera que en algún momento podamos llegar a un punto.
Ok, entonces, una vez que probaron ese resultado, se dieron cuenta que podían definir específicamente cierto tipo de conjuntos, que les llamaron ellos R arcos. La R es por la rigidez que tiene que ver con la homotopía, ya una vez entrando en este tema, pero para ello, pues, definieron los siguientes conjuntos. Consideran una sucesión de conjuntos y definen lo que es el límite inferior, definen lo que es el límite superior, y el límite inferior lo definen como todos esos puntos en el espacio, de tal manera que para cualquier abierto que ustedes tomen y que contenga el punto, a partir de cierto momento, este conjunto intersecta a la sucesión de conjuntos que tenemos. Para el límite superior, tenemos casi la misma condición, solamente que aquí no necesitamos que intersecte a todos los conjuntos, pero que sí intersecte a una cantidad infinita de conjuntos. Para la primera condición se dice que el punto está en el límite inferior, para la segunda condición se dice que el punto está en el límite superior. Cuando los dos conjuntos coinciden, pues simplemente vamos a decir que tenemos el límite de una sucesión. ¿Sale? Ok, entonces una vez que tenemos estas definiciones, ellos, bueno, déjenme poner un ejemplito rápido en esta parte, que ejemplifique para los que no sabemos un poquito de esto, que ejemplifique un poquito la parte del límite inferior y límite superior. Entonces consideren este arco que estoy dibujando y consideren estas sucesiones de arcos. Espero que, porque no se ve el amarillo. Y consideren estas sucesiones de arcos, así, y consideren esta otra por acá. ¿Sale? Entonces, vamos a llamarle a este arco A1, a este A2, a este A3, a este A4, y así voy a ir como saltándome la numeración. Entonces, esa va a ser mi sucesión de conjuntos. Y para ver qué hay en el límite inferior y en el límite superior, pues eh, como todo tiene que ver con convergencia, entonces se ve que si yo me tomo un punto en la barra de abajo y me tomo cualquier abiertito, eh, por ejemplo, como ese, como aquí tengo, como esta es una sucesión infinita que se va acercando mucho le voy a llamar a la línea de abajo, que se va acercando mucho a la línea de abajo, entonces se ve que a partir que para una cantidad infinita de términos de la sucesión, ese conjunto abierto U va a intersectar a esos ANs. Y entonces ese punto, por como intersecta una cantidad infinita, pero deja como sin intersectar a otra cantidad infinita, entonces por la definición del límite superior, ese punto debería de pertenecer al límite superior. Igual si yo considero un punto a la derecha, como este que estoy dibujando aquí, ese punto bajo la misma idea, se puede probar que pertenece al límite superior. Sin en cambio, si yo manejo un punto Z, ahí en esa parte de la línea, se ve que si yo considero cualquier abiertito que lo contenga, entonces va a contener tanto a líneas azules como líneas naranjas, perdón, va a intersectar tanto líneas azules como líneas naranjas, y entonces eso me está diciendo que ese punto Z está en el límite inferior, y como tal, pues también está en el límite superior. Entonces, una de las propiedades importantes de ahí, que solo es lo único que voy a mencionar de esto, es que el límite inferior siempre se queda contenido en el límite superior. Entonces, todos esos puntos Z que pueda yo dibujar como en esta franjita,
este, son puntos que van a pertenecer al límite inferior y como tal al límite superior. Entonces, más o menos con ese tipo de conjuntos son con los que nos vamos a estar peleando. Ok, entonces ahora sí déjenme definir lo que es un R arco. Entonces, consideramos en esta parte, ellos lo definen para un dendroide. Aquí un dendroide significa un continuo que es arco conexo y algo que se llama hereditariamente unicoherente. Eso lo que significa al final es que cualesquiera dos subcontinuos que yo me tome, su intersección resulta ser conexa. Entonces, ellos trabajaron con este tipo de continuos y definieron ahí lo que es un R arco. Para ello, necesitaban dos sucesiones, una que convergiera a un extremo. Pienso que el arco tiene extremos A, B. Entonces necesitamos dos sucesiones, ¿sí? Una que converja a un extremo y la otra que converja al otro extremo. Y me dice que ese va a ser un R arco si existe un número positivo, de tal manera que la intersección de la sucesión del punto AN con B, es decir, del arco ANB intersectado con la nube de radio epsilon alrededor de AB. Esta nube de radio, esa N epsilon AB, lo único que significa es que si yo tengo un arquito, entonces me fijo en todos los puntos que están cercanos a ese arquito y a eso es a lo que le llamo la nube de radio epsilon con centro en el arco A. Entonces, la condición que le pedimos es que esos arcos intersectados con la nube, pues no sean conexos, igual con la otra sucesión, que yo tenga los arcos BNA, que los intersecte con la nube, no los queremos conexos, y que los conjuntos o que los arcos AN epsilon, ahorita digo quién es ese AN epsilon, y los puntos y los arcos BN epsilon no contengan puntos de ramificación. Aquí un punto de ramificación lo que significa es que no, algo así como que no pueden converger más de tres arcos, más bien un punto de ramificación es que pueden converger más de tres arcos en un punto. Entonces es como intuitivamente esa parte. Y entonces, vamos a tener al final que el límite de los arcos a n epsilon intersectado con el límite de los arcos b n epsilon resulta ser el conjunto a, b. Ahorita digo rápidamente cómo se vería esa parte. Déjenme dar un ejemplo rápido. Y yo supongo que fue uno de los primeros que ellos dieron. Piensen ustedes en esto que nosotros llamamos una escoba doble y que le hacemos converger a esta línea L, le hacemos converger estas líneas que tenemos por acá. Y pienso que estos puntos convergen a este punto y esto les puedo llamar BN. Estos convergen a. Aquí tengo otra sucesión de puntos, arco a, B. Y entonces, la idea de que esa cosa que estoy dibujando ahí sea un R arco, es algo así como que puedo agarrarme una nube de radio epsilon, ¿sí? Y entonces, este, pueda yo como fijarme, a ver, déjenme, ya me perdí, a ver, espérenme un tantito. Um, ya me perdí, a ver, perdón, ¿eh? Ah, ah, ah.
Ok, ya regresé. Esos, de alguna manera, esos AN epsilon, son como la primera vez que me salgo de la nube, yendo de los VNs hacia el punto B. Entonces, este sería así como una especie de AN epsilon, y de este lado estaría trabajando con mis BN epsilon, y entonces de este lado tendría yo arcos como de esta manera, y de este otro lado tendría yo arcos, este, perdón, hasta acá, tendría yo arcos que hacen como esta parte. Entonces, si yo me fijo en el límite de los arcos que quedan por arriba y me fijo en el límite de los arcos que quedan por abajo, entonces lo que voy a obtener por un lado es todo este conjunto, y por el otro lado voy a tener este otro, este otro conjunto. Y entonces cuando yo me fijo en el límite de esos conjuntos y me fijo en la intersección, pues lo que me va a dar es el arco A, B. Entonces, como que en ese tipo de conjuntos es con los que estaban pensando estas personas. Y entonces intuitivamente se ve que si yo quiero moverme con homotopías hacia un lado, es decir, si yo quisiera moverme bajo una homotopía con los puntos hacia el lado izquierdo, se ve que estos puntos que estoy marcando aquí tendrían como problema, porque no habría una forma ya no tendría yo espacio como para moverme a la izquierda. Y también si yo me muevo hacia la derecha, si yo me muevo hacia la derecha, entonces los puntos que deberían de tener problema ahora son estos, porque no hay una forma de moverse ahora hacia la derecha. Entonces, en ese sentido, cualquier homotopía que yo pueda definir aquí de la identidad a cualquier otra cosa, pues me va a dejar fijo este tipo de conjuntos. Entonces, con este tipo de conjuntos son los que trabajaban ellos, y es a lo que le llamaron un R arco. Y también dicen, bueno, tenemos el chance de que los R arcos sean degenerados, es decir, que en lugar de tener arcos bien establecidos, que tengamos puntos. Entonces, un ejemplo de eso, pues lo podemos trabajar haciendo una modificación ligera al ejemplo anterior. Y entonces, si yo considero, chinga, ya lo hice muy grande, a ver, permítame. Si yo considero ahora y estos puntos convergiendo a un punto P aquí, y tengo otra sucesión de arcos convergiendo, cuyos puntos finales convergen también al punto P, entonces resulta que que tengo aquí sería un R arco degenerado. Entonces nos dicen que tenemos chance de tener R arcos degenerados. Ok, entonces esos son como de los primeros conjuntos que tienen que ver con la rigidez con respecto a homotopía. Ok, entonces en ese artículo que tuvieron en 1976, pues probaron que si un espacio topológico, en especial un dendroide, tiene un R arco, entonces ese R arco es homotópicamente fijo. Entonces es rígido bajo la, bajo la idea intuitiva que he estado diciendo. Y como es homotópicamente fijo, entonces por uno de los teoremas que ya probaron ellos, el dendroide resulta que no es contráctil. Tiempo después, Shuba, en este artículo que le llama R Continua and Contractibility of Dendroid, que lo hizo en 1978, define lo que es un R continuo.
Y para ello utiliza límites superiores. Creo que, no recuerdo bien. Ahorita que estoy viendo la definición de límite superior, este, no recuerdo bien si ahí los límites son límites superiores. Creo que sí son límites superiores por la definición que después da para R continuos. Bueno, de hecho, si el límite de las dos sucesiones de arcos la intersección es un cierto continuo, pues los límites superiores deben de coincidir. Entonces, creo que está bien yo la definición anterior. Ok, entonces, pues define lo que es un R continuo. Entonces se parece mucho a la definición de R arco, nada más que aquí en lugar de tomar un arco, ya toma un subcontinuo este, general, y entonces se toma una épsilon mayor que cero, se toma la nube de radio épsilon, se fija en dos componentes, y esas dos componentes satisfacen que la intersección de sus límites superiores con respecto a cada una de esas sucesiones de componentes. Aquí tengo un error, aquí debería de ser 2. Si la intersección de esos límites superiores resulta ser K, entonces a ese continuo se le llama R continuo. Entonces, una de las propiedades que se pueden ver, o de las propiedades que se pueden ver con respecto a los R continuos, es que, pues, que todo R arco es un R continuo. Resulta que todo R continuo es homotópicamente fijo, y como es homotópicamente fijo, pues resulta que el dendroide, si tiene R continuos, entonces no es contráctil. Y Shuba da un ejemplo de un dendroide que tiene un R continuo que no es un R arco. No voy a estar dando muchos ejemplos porque algunos son demasiado complicados. Lo que sí es que los más o menos los sencillos voy a estar dando, y algunos que nosotros hemos estado dando también. Y entonces la idea de el continuo que ellos dieron, que Shuba dio, es considerar lo que nosotros llamamos una F omega, y le hacemos converger arcos como de esta manera. No me voy a meter en los detalles, solamente voy a meter más o menos en la descripción. Y entonces resulta que si yo le hago converger a F omega arcos de esta manera, resulta que este puntito, el vértice, que le llamo P, resulta que ese punto es un R continuo que no es, que no es R arco. De hecho, no es un R punto. Y tampoco puede uno examinarlo poco a poco, y tampoco tiene R arcos. Entonces, ese es uno de los primeros ejemplos que se vio para ver que las definiciones eran diferentes. Ya si uno se pone a investigar un poquito sobre construir ejemplos de este estilo, uno un poquito más complicado es considerar, por ejemplo, este triodo, y considerar sucesiones que hacen algo así. A ver, déjenme acordar del ejemplo. Este, Voy a considerar este triodito, y entonces, no es cierto, voy a considerar todo este triodo. Y entonces uno puede fijarse como en sucesiones así, sucesiones que vayan hacia la derecha.
y sucesiones como de este estilo. Estos puntos los estoy dibujando un poquito largos, pero estos convergen a este extremo del triodo y puedo construir sucesiones que hagan esta otra cosa y entonces esas cosas que tenemos ahí este, convergen, estos puntos extremos convergen a esta parte, ¿sí? Y entonces no es difícil convencerse de que el, ese triodo que estoy ahí marcando es un R continuo que tampoco es un R arco ni es un R punto, ¿no? Entonces, solamente es jugar un poquito con ese tipo de cosas para construir sus propios ejemplos. Ok, después de definir los R continuos, Chuba ya en 1979, ahí sí no estoy muy seguro si en el 79 o en el 80, por el tipo de artículos que encontré, define ahora lo que es un R1, define lo que es un R1 continuo, un R2 continuo y un R3 continuo. El R1 continuo es esencialmente el R continuo y supongo que le llamó el R1 a ese conjunto porque fue el primero que él definió. Y entonces se define, no me voy a meter mucho en detalles, pero se define con límites superiores. Que me da lata se define con límites superiores de componentes de ahí de la existencia de algún abierto que contiene al que, al que le vamos a llamar R1 continuo. El R2 se fija ahora en el límite de dos sucesiones de componentes y los R3 se fija en el límite inferior de una sucesión de componentes con la misma idea de que exista un conjunto abierto o una sucesión de componentes de tal manera que el límite inferior de esos componentes coincide con el que estoy proponiendo como R3 continuo. Entonces define esas tres cosas y prueba o algunas de las relaciones que hay entre esos, es lo siguiente, que si X contiene un RI continuo para algún I de 1 a 3, entonces contiene un R3 continuo. De hecho, si X contiene un R1 continuo, entonces contiene un R2 y cada R2 es un R3 continuo. Este tipo de cosas, aquí le puse a propósito para acordarme, este, continuo, pero este tipo de cosas ellos lo definieron para dendroides. Entonces, todas estas relaciones se valen en dendroides. Ok, y entonces, pues probaron que si un dendroide contiene algún RI continuo, 1, 2 y 3, entonces los RIs continuos son también homotópicamente fijos y como consecuencia de los primeros resultados que probaron, que probó Haratonic, pues se puede ver que el espacio no es contráctil. Entonces, estos son otro tipo de conjuntos rígidos, ¿sí? Que se tienen para determinar cuando un espacio no resulta ser contráctil. Ok. Posteriormente, en 1997, en este artículo que se llama RI Sets and Contractibility, estos supongo que son coreanos, generalizaron el concepto de RI continuo y lo llevaron a cualquier conjunto cerrado con las mismas características. Si es R un conjunto, considera un abierto que contiene al conjunto K, considera la intersección de los límites superiores. Esencialmente es cambiar, en lugar de poner continuo, poner un conjunto
y ese conjunto pues se pide que sea un conjunto cerrado. Para los R2 conjuntos, pues trabajamos con la intersección de los límites de dos sucesiones de componentes, y para los R3 conjuntos, pues trabajamos con el límite inferior de una sucesión de componentes. Entonces, en esencia es la misma definición, solamente que ahora no considera a los conjuntos conexos, ¿sí? Ok. Y entonces, algunas de las propiedades que tienen son las siguientes. Es que cada R2 conjunto es ambos, un R1 conjunto y un R3 conjunto. Cada R1 conjunto contiene un R2 conjunto, y cada R1 conjunto contiene un R3 conjunto. Ok, también lo que hicieron ellos es dar un ejemplo de un conjunto no conexo que no es un R3, y dar un ejemplo de un R3 conjunto no conexo que es un R1 conjunto. Eh, Dieron un ejemplo de un R1 conjunto, perdón, dieron un ejemplo de un R1 conjunto que también es un R3 conjunto, pero que no es un R2 conjunto, y adicionalmente, no en este artículo que mencioné, sino en otro que voy a mencionar posteriormente, dieron un ejemplo de un continuo que contiene un R1 continuo, y que no contiene R3 continuos. Este, estos, estos ejemplos tienen ahí su historia. ¿Por qué? Porque resulta que el ejemplo que ellos proponen para el inciso A, ese que estoy manejando aquí, pues resulta que no es correcto. Y lo que dicen en el C, pues también la afirmación es a ver cómo decirlo. A ver, en A, sí es cierto que exista un R1 conjunto no conexo, que no sea un R3 conjunto, y también sí es cierto que exista un R3 conjunto no conexo que no sea un R1 conjunto, pero los ejemplos que dieron ellos están mal, porque resulta que sí resultan, el que es un R1 conjunto sí resulta que tiene un R3 conjunto, y el que tiene un R3 conjunto resulta que sí es un R1 conjunto. Entonces ya Patricia Pellicer en alguno de sus artículos, eh, con algunos de sus estudiantes, pues se dieron cuenta que los ejemplos que ellos propusieron pues están mal. Entonces, en un artículo que sale por ahí del 2023, que está recién cocinadito, dan ejemplos en donde sí se cumple lo que ellos dicen, pero son diferentes a los que ellos proponen. Y en el inciso C, pues resulta que, este, que el ejemplo que ellos proponen que el ejemplo que ellos proponen está mal también, y entonces también Patricia Pellicer con algunos de sus alumnos dieron un ejemplo en donde sí se cumple el inciso C. Ahora, el inciso C también tiene otra historia. Resulta que Bode Haratonic, en algunos de sus artículos en donde trabajó RI continuos, afirma que todo R1 continuo contiene R3 continuos. Entonces es en donde los coreanos dicen, no, no es cierto, este, tu, tu, tu afirmación no es válida, y ahí te va un ejemplo, ¿no? Y entonces eh, ellos dieron el ejemplo, pero resulta que también ellos estaban mal. Entonces, en el artículo de Patty también se encargan de dar un buen ejemplo, bueno, espero yo que sea un buen ejemplo, en donde, en donde sí es cierto que hay un R1 que no contiene R3 continuos. Ahora,
algo adicional. En ese mismo artículo de Patricia Pellicer, prueban que si el espacio es hereditariamente unicoherente y contiene R1 continuos, entonces también contiene R3 continuos. Entonces, la afirmación que hace Bodek es cierta solamente, bueno, en este caso, al menos se vale para cuando los espacios son hereditariamente unicoherentes. Entonces, sí han estado sufriendo algunas modificaciones, sí hay cosas que, que a la hora de revisar los artículos, por la complejidad de los ejemplos, sí no están como no están tan sencillos, sí es, este, sí puede encontrar uno errores a la hora de analizarlos. Entonces, yo supongo que Patty estaba trabajando en ese tipo de cosas cuando se dieron cuenta que no cuadraban las ideas y entonces decidieron hacer sus propios dibujos y decidieron ver que los ejemplos que daban estos coreanos también estaban mal porque no cuadraban los cálculos que ellos hacían. Ok, entonces, y bueno, el artículo es se llama Example and Correction Concerning Air Sets. Este está en Topology and Application y es del 2023. Ok, y entonces, siguiendo con los homotópicamente fijos, resulta que todo RI conjunto es homotópicamente fijo y entonces, como tal, los continuos que contienen RI conjuntos, pues resulta que no son contráctiles. Ok, entonces, como todos estos resultados se probaron para contractibilidad, entonces, en algún momento y en algunos trabajos que nosotros ya hicimos, este, con respecto a los RI conjuntos y continuos, pues ahora lo quisimos aplicar a lo que nosotros llamamos pseudo contractibilidad. Perdón. Y entonces, la idea de tener una pseudomotopía o que dos espacios sean pseudomotópicos es que ahora en lugar de considerar como espacio factor aquí a nuestro intervalo 0,1, pues consideramos como espacio factor a un continuo, consideramos dos puntos especiales en el continuo que le llamamos A y B, y entonces decimos que dos funciones f y g son pseudomotópicas, o f pseudomotópica g, si existe esa función que va a ser una función continua, ahora con factor un continuo, y estos dos puntos especiales A y B, de tal manera que h aplicado a puntos de la forma x, a me da f de x y a h de xb me da g de x. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente es la misma idea. El A está funcionando, funcionando como el papel del 0 o el 1, como quieran. En este caso, el A y el B no, aquí es indistinto. Y el B está funcionando igual el papel del 0 o del 1, dependiendo de quién elegí primero con respecto de la comparación de A con el 0 o el A con el 1. Y entonces cuando tenemos, eh, cuando tenemos que la pseudomotopía se puede hacer con respecto a una función constante, la identidad de una función constante, entonces decimos que el espacio topológico es pseudocontráctil. Y entonces aquí la idea es muy parecida, es tener igual este, un espacio X, tenemos un continuo C, y me fijo en el producto de X por C. Aquí lo estoy dibujando como una especie de cono, pero realmente no, bueno, casi un cono, ¿no? Pero realmente no tenemos un cono, solamente estoy simulando que tengo X con el producto, con X con C.
Y la idea intuitiva es la misma, ¿no? Ir deformando, tener ahí puntos especiales, de tal forma que voy deformando a mi espacio X desde la identidad hasta un punto. Nada más que ahora no lo voy a hacer de manera continua con respecto a un intervalo, con respecto al intervalo 0,1, si lo voy a hacer con respecto a un continuo que me haga las condiciones que puse anteriormente. ¿Vale? Entonces se puede probar, ya no lo voy a hacer por tiempo, pero se puede probar que, que el concepto de pseudocontractibilidad y el concepto de contractibilidad son diferentes. Y ya nada más, lo único que voy a poner aquí es que este ejemplito que tengo aquí que es un disco y se le hace converger un rayo. Ese disco resulta ser pseudocontráctil, pero no contráctil. Entonces es lo único que voy a decir ahorita de esta parte. Ok. Y entonces aquí es en donde aparecemos algunos de nosotros. Resulta que en el 2018 terminamos un trabajo con algunos de los profesores de aquí que se llama RIZ, Pseudocontractibilidad and Weak Contractibility on Hyperspaces of Continua. Aquí probamos, entre otras cosas, que si el espacio contiene un RI conjunto, entonces no es pseudocontráctil. Aquí no probamos directamente que el RI conjunto, bajo la pseudomotopía o bajo cualquier pseudomotopía es homotópicamente o pseudomotópicamente fijo, si queremos como generalizar el concepto de homotópicamente fijo. Pero las ideas de las pruebas son muy parecidas a las que hacen los autores anteriores. Ok, y después, en el yo creo que desde antes, porque eso estuvo trabajando desde antes, pero ya en el 2023, en un artículo que le llamamos R4 Continua and Contractibility, este, David Maya definió lo que es un R4 continuo. No lo voy a decir solamente, o sea, sí lo definí aquí en mis diapositivas, pero este, la definición está un poco, hay que seguirla paso a paso. Pero bueno, al final lo que quiero decir en esta parte es que cuando tenemos R4 continuos, pues también vamos a tener un resultado muy semejante a la contractibilidad, es decir, todo R, si un continuo tiene un R4 continuo, entonces este espacio también resulta ser que no es pseudocontráctil. ¿Ok? Entonces ese resultado lo pongo al final de lo que voy a poner aquí. Entonces aquí pongo un poquito las relaciones que hay entre los R4 y los R3. Entonces la primera es que todo R3 conjunto contiene un R cuadro continuo. Si el R3 conjunto es degenerado, entonces coincide con un R, es igual a un R4 continuo. Cada RI conjunto contiene un R4 continuo. Existe un continuo con un R4 continuo que no tiene R3 continuos. De hecho, ni siquiera tiene RI conjuntos o R3 conjuntos. Y también existe un R3 conjunto conexo que no es un R4 continuo. Entonces, con esto lo único que estoy diciendo es que el concepto de R4 continuo es diferente al concepto de R3 continuo y de R3 conjunto. Entonces, y bueno, y aquí doy como un resumen rápido de algunas de las propiedades que se obtuvieron. Y como les decía, bueno, antes de eso, y como los ejemplos que habíamos dado en ese momento resultaban que eran, algunos eran dendroides, este, pues aquí la pregunta obligada era qué pasa con los abanicos.
Entonces, una de ellas es ver que si cada R4 continuo en un abanico, si es que los abanicos tienen R4 continuos, es un R3 continuo, y si cada R3 continuo en un abanico resulta ser un continuo, o ya no puse aquí más preguntas, pero en general, ¿en qué tipo de espacios topológicos R3 continuo coincide con un R4 continuo? ¿Sí? Entonces, aquí solamente lo planteé para abanicos, pero la pregunta puede ser más general. Si hay espacios topológicos o continuos que tengan ciertas propiedades en donde esos conceptos coinciden. ¿Vale? Ok, y entonces aquí les decía, el resultado que probamos es que si el espacio topológico, si el continuo tiene un R4 continuo, entonces no es pseudocontráctil. Ok, ya pasando un poquito a los hiperespacios, y aquí yo creo que ya me voy a ir más rápido. Eh, Pasando a los hiperespacios, ya en 1986, Bode Haratonik, en el artículo RI Continua en Hyperspaces, prueba que si el espacio contiene un RI continuo, entonces 2 a la X contiene un RI continuo y prueba un poquito más que si el RI continuo, si le llamamos K, entonces 2 a la K también resulta ser un RI continuo en 2 a la X. También prueba que este, tener RI continuos me hace también que el CDX, el hiperespacio de subcontinuos, también tenga RI continuos, y aquí no necesariamente, aquí el CDK, donde K es el RI continuo, resulta ser un RI continuo en CDX. Pero lo que sí demuestra es que para algunos continuos que él llama C asterisco suave, no voy a dar la definición de esto, pero dice que si contiene un RI continuo, entonces ahí sí el C del RI continuo resulta ser un RI continuo en CDX. ¿Vale? Y entonces como consecuencia, pues los hiperespacios resultan ser no contráctiles, porque contienen RI continuos. Posteriormente, en el 94, Alejandro Illanes prueba lo siguiente, que si considera esas tres proposiciones, X contiene un R3 continuo, 2 a la X contiene un R3 continuo y CDX contiene un R3 continuo, él prueba que en los hereditariamente unicoherentes estas proposiciones son equivalentes. ¿Ok? Eh, en este artículo también de algunos coreanos, que se llama W Regular Convergence of R3 Continua, que está que es del 1994, prueban que una de las proposiciones que hace Haratonik, la prueba está mal. Esta proposición de Haratonik dice que si X contiene un R1 continuo, entonces contiene un R3 continuo. Lo que ellos se dan cuenta es que la demostración que hacen está mal, y dan un contraejemplo de las afirmaciones que ellos dan. Y aquí, bueno, aquí vuelve a aparecer Patricia. Eh, Ese contraejemplo que dan los coreanos, pues resulta que no es cierto, y como ya lo había yo dicho antes, y ellos se supone que dicen por qué tampoco es cierto, y dan un ejemplo en donde sí es cierto que hay un R1 continuo que no contiene R3 continuos. Ok. Y en este mismo, en el artículo de RISETS y contractibilidad, ellos prueban que si el espacio tiene un RI conjunto, entonces los hiperespacios también tienen RI conjuntos, y por lo tanto los hiperespacios no son contráctiles. Y ya nosotros también hacemos lo nuestro con el R4 continuo,
y entonces en donde probamos que tener R4 continuo también los heredan ciertos hiperespacios y por lo tanto esos hiperespacios no son pseudocontráctiles. De hecho, probamos un poquito más que hay algunos hiperespacios que les llamamos hiperespacios de G crecimiento, que tienen ciertas cualidades y este tipo de hiperespacios también resulta ser no pseudocontráctiles, este, porque tienen R4 continuos. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Félix, por la presentación. Podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas sobre todo. ¿Alguien de los asistentes tiene alguna pregunta, comentario? No, creo que no. Ok. Bueno, me gustaría agregar que los R4 siguen ahí todavía en pañales. Hay muchas cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, ver qué niveles de Whitney tienen R4 continuos, por ejemplo, y puedan impedir la contractibilidad, productos simétricos. Y bueno, las preguntas de los abanicos. Entonces, todavía hay tela de dónde cortar. Sí, de hecho, también Alejandro trabaja con los R3, trabaja con niveles de Whitney y también Ajá, trabaja con propiedades de Whitney o reversibles. Y hay otros ajá. artículos también que tienen que ver con RI continuos. También Patricia Pellicer deja un chorro de preguntas en el último de sus artículos, qué tipo de espacios se cumple ser uno y, o no ser ser uno y ser el otro, ¿no? Así Mm, como los enunciados que puse, ¿no? Entonces, en donde ella prueba, por ejemplo, el importante que prueba ahí es que en los hereditariamente unicoherentes, tener R1 implica tener R3, ¿no? Entonces, mm, esas son como plantea ahí espacios bien específicos, atriódicos, no recuerdo algunos otros, en donde si ujú. algunas de esas condiciones, tener uno, implica tener el otro. Entonces, cosas así. Entonces, sí hay todavía mucho que hacer con respecto no solamente a los R4 sino también a a los R3 o RIs conjuntos y continuos también. Muchas gracias. Y con respecto a la pseudocontractibilidad, es que yo he visto mucho como el ejemplo del disco con la espiral, ¿no? Pero creo que es como el único que he visto. Entonces, no han probado, o más bien, alguien no ha dicho así como que es el único, o más bien, hay algún otro, pero ese algún otro es algo más con, no sé, como la suma topológica o algo así con ese, no Sí, que es el hay disco. más. Ah, Hay ok. más, de hecho tú puedes generar puedes generar muchos con productos Pero siempre teniendo base ese. este, pues sí, o sea, puedes construirlo así, pero sí hay resultados que te dice que sí hay más, entonces Ujú. los puedes generar con productos, porque productos numerables de Numerable. Ujú, pseudocontráctiles resultan ser pseudocontráctiles, ¿no? ujú. Cosas así. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Patti Cruz pregunta en el chat, ¿existe alguna relación de los conjuntos homotópicamente fijos con los espacios que son selectibles? No, no, pues ya hemos visto algunos que tienen
como esa escoba doble, ya sea que los puntos, este, esta como que hemos estado siempre dibujando, ya sea Ujú. que le converjan los puntos finales a ese punto o que sean un poquito más grandes que converjan a un arco, pues esas cosas son selectibles y tienen homotópicamente fijos. No hay relación. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, Ok, pues agradecemos por la participación de todos, la exposición del profesor Félix. Muchas gracias. Y bueno, estaremos haciéndoles llegar la información de nuestra siguiente sesión por los medios habituales. Muchas gracias.